Muy buenas tardes. Qué privilegio poder saludarles una vez más. Un privilegio tener a nuestro hermano Dan nuevamente con nosotros, después de unos días que estuvo con la familia, ¿verdad? Estos días de fin de año y comienzo de año son propicios para eso, para estar juntos en familia y disfrutar y agradecer a Dios por el cuidado de todo un año. Es una bendición realmente la familia y estos días pues de fiestas, de invierno, también pues se prestan para estar juntos. El calor de la familia es el mejor calor. Damos gracias a Dios porque también contamos con nuestros hermanos en las redes. Estamos muy felices por la respuesta que están dando en las redes últimamente. Están subiendo el número de personas que nos están siguiendo y me siento feliz por eso. No hacemos esto con ningún propósito de ganar dinero, pero sino más bien para distribuir la palabra de Dios, y damos gracias a los hermanos que a través de las redes, el internet y demás dispositivos pues nos buscan cada sábado y participan con nosotros en el estudio, que en esta hora también hasta ellos llegue su bendición. Vamos entonces a tener unas palabras de oración antes de empezar. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por el privilegio que tenemos de abrir la palabra de Dios y de encontrar en ella la solución para nuestros problemas. Necesitamos ser capacitados, fortalecidos, guiados en este tiempo tan difícil. Necesitamos la luz de las Escrituras para que nuestro camino sea claro, Señor. Por eso hoy estamos acudiendo a ti para que seas tú quien nos enseñes, para que tu palabra poderosa nos transforme y salgamos de este lugar distinto a como llegamos. Que tu Espíritu tome el control de esta reunión y también de nuestras vidas. Bendice a los hermanos allí donde nos están viendo y permite que también para ellos sea una grande bendición abrir la Biblia junto a nosotros para estudiar. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. El Sermón del Monte es un tema muy interesante. Era algo que Dios tenía planificado, pero me gusta cómo empieza el capítulo 5, versículo 1, que es donde comienza el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo. Viendo a la multitud, subió al monte. Parece como que él vio a mucha gente y dijo, bueno, este es el momento quizás en el que tengo que dar mi programa de gobierno, pero que no considero que debe haber sido una improvisación de él. Este fue el sermón más largo que Jesús dio en toda su vida, con las enseñanzas más profundas que pudo dar en esta tierra. Pero es interesante que hay una serie de conflictos alrededor de este mensaje. A través de los siglos, el Sermón del Monte ha ocupado un lugar importante en el corazón de los hijos de Dios, pero también en el corazón de los que no lo son. Aún en personas no religiosas, las palabras contenidas en este sermón ejercen una fascinación especial. No es extraño escuchar porciones de este sermón en boca de cualquier orador que lo cite, quizás para su conveniencia. En sermones políticos o de otro tipo, se escucha cómo usan porciones de este sermón para sus propósitos. Pero podemos llegar incluso a la conclusión de que esta es la porción de la Biblia más citada. Hasta los ateos citan, cuando van a citar algo, generalmente citan acerca del Sermón del Monte. Por eso también podemos decir que es la porción más usada de la Biblia, pero también la más mal interpretada también. El Sermón del Monte ha sido usado a través de la historia para justificar incluso muchos errores teológicos. A partir de este sermón, hay evangélicos que dicen que este sermón fue el que vino a cambiar la ley, el que cambió la teología del Antiguo Testamento para la nueva dispensación, como llaman ellos, de la gracia, y todo es a través de una mala interpretación. Y también pues se han tomado de aquí del Sermón del Monte para crear muchas conductas extremas. Por lo que al acercarnos a estos capítulos de Mateo debemos hacerlo con cuidado,
tratando de mantener nuestra interpretación en el contexto de la palabra de Dios. No debemos olvidar que las herejías no son otra cosa que verdades deformadas. Es decir, una verdad que opera en detrimento de otra verdad. Y allí es donde se convierte en una herejía y no en una verdad bíblica. Porque las doctrinas bíblicas no pueden atacar o contradecir otras verdades de la propia Biblia. O desbalanceadas también. Se enfatiza la verdad en el detrimento de otra y el resultado final no es otra cosa que una enseñanza falsa. Tomemos por ejemplo la doctrina de la salvación. Es un ejemplo nada más para que entendamos. La Biblia es clara cuando dice que se produce por gracia por medio de la fe. Aunque las obras no nos salvan, debemos tener claro cuál es su lugar, como lo dice Pablo. Pablo, por ejemplo, en Efesios 2, del 8 al 9, es bien claro y enfático cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que Pablo nos está diciendo aquí claramente que las obras no tienen que ver nada en nuestra salvación, que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe. Pero este mismo Pablo, en el verso 10 de este mismo capítulo, es decir, el versículo que sigue, continúa diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Parece que hay una contradicción, ¿verdad? Cuando en un texto nos dicen que nuestra salvación es únicamente por gracia, por medio de la fe, y ahora el mismo Pablo en el verso que sigue nos dice que necesitamos, porque somos hechura en Cristo, necesitamos vivir para buenas obras. Es decir, que no somos salvos por las obras, pero el que ha sido salvado vive para hacer buenas obras. Y eso es lo que lo identifican como un salvado. Cuando dice Jesús, por sus frutos los conoceréis, está dando la clave específica para que usted pueda identificar a un profeta de Dios o a un hijo de Dios. Se puede presentar a alguien aquí y decir, yo soy un hijo de Dios o yo soy un profeta de Dios, pero cuando usted revisa su vida, revisa sus frutos, usted dice, no puede ser. Pero cuando usted ve a alguien que vive por esa teología, por esta doctrina, y se dice hijo de Dios, no hay nada que pueda confirmar más tanto lo que él dice como los frutos que deja ver a través de su carácter por medio de su vida natural. ¿Cierto o no? He estado de viaje mucho tiempo. Incluso a veces he viajado con niños y jóvenes de la iglesia o cristianos de la familia y, por ejemplo, en autobuses en Cuba y las personas, pues los niños siempre llaman la atención, pero en Cuba son muy, quizás un poco, se pasan, provocan a los niños para ver cuáles son sus reacciones. Y recuerdo que muchas veces al final, cuando han visto que el niño no actúa de la manera que ellos quieren, me dicen, ¿qué niños tan raros? ¿Qué pasa con ellos? Y les digo, es que somos cristianos. Dicen, ya sabía yo, porque he tratado de molestarlo y no lo consigo. Porque realmente por el carácter de las personas es que se dan cuenta el mundo de que somos distintos, de que somos verdaderamente hijos de Dios. Así que las obras juegan un papel importante, ¿verdad que sí? No para nuestra salvación, sino para que mostrarle al universo que hemos sido transformados por la gracia, por medio de la fe. Así que las obras son únicamente como señal de que se ha recibido la salvación. Y ya sabemos cómo se ha deformado esta verdad por causa de los extremistas y extremistas de ambos lados. El Sermón del Monte no fue lo único que Jesús enseñó. Pero si queremos interpretar esta porción de las Escrituras, debemos hacerlo a la luz de todas sus enseñanzas. Este fue el cimiento de la doctrina de
Cristo sobre esta tierra, la teología de la salvación. Pero a partir de allí, él continuó enseñando cada día, donde quiera que iba, a los grupos con los que se encontraba. Pero si tomamos esta porción inicial, la comparamos con sus demás enseñanzas, no puede haber contradicción entre ellas. Debemos analizar también algunos detalles. Debemos ir de lo general a lo particular. Por ejemplo, ¿qué quiso decir el Señor cuando dijo: al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses? Hay personas que tienen diferente manera de pensar acerca de estas declaraciones. ¿Quiere esto decir que cualquiera que te pida cualquier cosa tienes que dárselo? O quizás otro punto común del Sermón del Monte. Por eso analizaremos este tema yendo siempre de lo general a lo particular. El primer aspecto que quiero tocar es el trasfondo del sermón. Si queremos entender con éxito el propósito del sermón, debemos encuadrar correctamente el ambiente desde los puntos bíblico, político y religioso. Comencemos con el aspecto bíblico. El Sermón del Monte se encuentra en el Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Y por lo tanto, el que dio por terminado el largo silencio de 400 años desde Malaquías. Había un remanente que esperaba el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. Entre ellos tenemos a Simeón y Ana, estos profetas que vieron a Jesucristo en el templo y declararon: ya podemos ir al descanso porque nuestros ojos han visto la promesa que se nos hizo de que veríamos al Salvador, ¿verdad que sí? Y ese es el primer propósito del libro de Mateo, cuyo nombre, Mateo, significa regalo de Dios. Y esa es la idea central del Evangelio: anunciar que el regalo del cielo ya se ha producido a través de la vida y la persona de Jesucristo. Que Jesús es el hijo de Abraham, es el hijo de David que todos esperaban. Por eso encontramos más citas del Antiguo Testamento en este Evangelio que en los otros tres juntos que le siguen de los Evangelios. El Evangelio de Mateo es el vínculo necesario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y es precisamente en este Evangelio donde encontramos este poderoso sermón. El más extenso que se registra del Señor Jesús en todas las Escrituras. Este sermón contiene el programa de gobierno del Mesías. El rey prometido había llegado, pero su pueblo no tenía ideas muy claras en cuanto a la naturaleza de este reino que el Mesías vino a ofrecer. De hecho, muchas personas de las que estaban escuchando ese sermón se fueron tristes y chasqueados porque no era lo que esperaban. ¿Cuál es el trasfondo político que estaba esperando este pueblo? ¿Qué situación política esperaba el pueblo cuando él dijo estas palabras? En primer lugar, ellos esperaban un líder político y militar que habría de devolver a Israel su antiguo esplendor. Alguien que derrotara definitivamente al poder romano y que de sus despojos enriqueciera a su pueblo. Israel debía disfrutar glorias superiores a las disfrutadas en los tiempos de David y de Salomón. Ningún otro pueblo, incluyendo a Roma, podía ser más próspero y poderoso. Es decir, que Israel, bajo el mando del Mesías, debía ser la máxima potencia mundial. Y no por cierto periodo de tiempo, sino para siempre jamás, por toda la eternidad. Y en este contexto político es en que Jesús hace su entrada en Palestina. Y quizás sea esta la primera causa de incomprensión, trayendo quizás una fuerte emoción en unos y una gran desilusión en otros. Los ideales contenidos en el Sermón del Monte son totalmente distintos a los ideales que albergaban muchos de estos judíos en sus corazones. El programa de este Mesías era predominantemente espiritual e interno.
Jesús les estaba hablando acerca del reino de Dios implantado en el corazón de los seres humanos y manifestado desde dentro de la persona a través de su carácter hacia el exterior. Así que eso era el propósito de Jesús antes que político o social. Nada se nos dice aquí acerca de lo social, ni mucho menos de reformas políticas, ni siquiera de temas económicos habla Jesús allí. Cristo era primordialmente ocupado sobre lo que los hombres son, no por el sistema en que los hombres viven. En este reino se exaltan aquellos a quienes el mundo ignora. Aquí son bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los pacificadores, los que lloran, etc. Y unas horas antes de morir, Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta del Señor resume la enseñanza del Sermón del Monte. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Cristo está en total contraposición con lo que el mundo tiene de las cosas. Lo que el mundo exalta, Cristo lo menosprecia. Lo que Cristo alaba, el mundo lo devalúa. Aquí se cumple lo que Cristo tiene por sublime, el mundo lo tiene por abominación. Los ciudadanos del reino de Cristo no debemos ser aceptados por el mundo, porque nosotros representamos lo que el mundo rechaza, mientras que nosotros rechazamos las cosas por las que el mundo suspira. Ahora el trasfondo religioso, vamos a analizarlo. En cuanto a este punto, Jesús llegó en medio de una situación muy compleja en cuanto a religiosidad se refiere. En el escenario religioso había 4 grupos disputándose la hegemonía religiosa. Por un lado estaban los fariseos, por el otro lado los saduceos, más allá estaban los esenios y más atrás los celotes. Para los fariseos la piedad consistía en la observancia de las tradiciones antiguas, en cumplir hasta los más mínimos detalles requeridos por los rabinos en sus muchas veces ridículas interpretaciones de la ley de Moisés, llamados como legalistas. Para los saduceos, por el contrario, ellos no tenían la menor importancia, pues los saduceos eran liberales, en el mejor sentido de este término. Rechazaban la tradición de los ancianos, pero también muchas de las enseñanzas del Antiguo Testamento, pues no creían en la resurrección, no creían en los milagros, no creían en los ángeles, ni tampoco en una vida futura. La filosofía de estos hombres consistía en vivir el presente sin preocuparse por el futuro. Por el otro lado, los esenios pensaban que la verdadera piedad solo se obtenía tras una separación de la sociedad. Estos hombres promulgaban el ascetismo y el aislamiento. Y finalmente estaban los celotes, unos fanáticos nacionalistas para los que la religión no era otra cosa que un activismo político radical. Para ellos no había otra manera de servir al Dios de Israel que tomar las armas y levantarse en rebelión contra el imperio romano. Qué interesante el religioso. Como alguien ha dicho, los fariseos decían, vamos hacia atrás. Los saduceos decían, vamos hacia adelante. Los esenios decían, vamos hacia afuera. Y los celotes decían, vámonos en contra. He aquí, en pocas palabras, la esencia de lo que estos grupos enseñaban. Los fariseos son tradicionalistas, los saduceos modernistas, los esenios separatistas y los celotes activistas. ¿En cuál de estos grupos podemos encasillar a Jesús? Seguramente piensas como yo, en ninguno de ellos. Cuando leemos el Sermón del Monte, nos percatamos que Jesús tenía mucho que decir a cada uno de estos grupos.
A los fariseos que la verdadera espiritualidad no consistía en lo externo, sino en aquello que afecta a nuestro corazón y nuestro andar delante de Dios y no delante de los hombres. A los saduceos que su racionalismo era contrario al espíritu de la fe. A los esenios que la piedad ha de comenzar en el corazón antes que por el cuerpo. Y a los celotes que la palabra clave no era revolución, sino adoración. A todos los guió a un mismo punto: la vida recta delante de Dios. Se proyecta desde dentro hacia afuera. La piedad comienza en el corazón y se traduce en una vida justa delante de Dios. Donde hay un corazón recto no puede haber una vida justa y viceversa. Les dijo más adelante a los fariseos: limpia primero lo del plato y el vaso, para que lo de afuera también sea limpio. Este es el trasfondo de lo que vamos a estudiar en este estudio. Pero veamos algo y lo que considero más importante: el predicador de este sermón, no su trasfondo. Algunos no considerarían importante este tema conociendo a Jesús, pero considero que hay ciertos detalles que debemos recalcar. Si queremos que verdaderamente estas palabras hagan una profunda impresión en cada uno de nosotros, consideremos primeramente la naturaleza de este predicador. Sin duda alguna, muchos buenos sermones se han predicado en este mundo. Usted quizás me confirme que alguna vez ha escuchado un buen sermón. Un sermón que ha impactado sus vidas probablemente. Pero aquí en el Sermón del Monte tenemos al más grande de los predicadores, predicando el más grande de los sermones. Fue el Dios encarnado quien pronunció estas palabras. Así que cuando Jesús nos dice que son bienaventurados los pobres o los mansos, no hay lugar aquí para equivocaciones o exageraciones. En este sermón no encontraremos ni una palabra fuera de lugar. No encontraremos ninguna, porque nadie sabe mejor que Él cuál es el secreto de nuestro éxito y nuestra felicidad, pues Él nos hizo. Cuando dice que tengamos cuidado con las riquezas y que no se puede servir a dos señores, te lo dice quien ha sido testigo de la historia humana de generación en generación. Pero no solo analizaremos su naturaleza, sino también su carácter. Alguien definió la predicación como verdad, transmitida a través de la personalidad. Eso es verdad. Cuando venimos a la iglesia, no venimos a escuchar un sermón, venimos a escuchar a un hombre predicar. Y si el carácter de este hombre no nos convence, tampoco nos convencerá su predicación. Y es aquí donde radica el poder de este Sermón del Monte. No somos impactados solamente por las palabras del predicador, sino también por el predicador de las palabras. ¿Desea interpretar correctamente este mensaje del Sermón del Monte? Estudie la vida de Jesucristo, pues Él ejemplificó con su vida cada una de estas palabras. Su vida entera fue un sermón desde el principio hasta el fin. Ni aun sus enemigos pudieron abrir su boca cuando dijo: ¿alguno de vosotros me puede convencer a mí de pecado? Este sermón es poderoso porque fue Cristo quien lo predicó. Cada palabra que pronunció ese día llevaba el sello de su autoridad moral, el sello de una vida perfecta. Y cuando terminó Jesús, dice Mateo 7:28, estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que el carácter de Jesús fue el que impactó en esta enseñanza. Hemos visto entonces el trasfondo del sermón, así como la naturaleza y el carácter del predicador. Veamos ahora su estilo. Hay un detalle. En Mateo 51:2 dice que Jesús subió al monte, 5:1 y 2, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Era la costumbre de los maestros
que indicaba autoridad para enseñar. Mateo nos dice en ese texto que lo que Jesús predicó ese día llevaba el sello de su autoridad mesiánica. Y no fue casualidad que lo haya predicado en el monte. ¿Cuál fue ese monte? No lo sabemos con certeza. Pero desde que Cristo pronunció ese sermón en el monte dejó de ser un monte para convertirse en el monte. Porque Él lo hizo en el monte. ¿Y por qué lo hizo en el monte y no en otro lugar? Recuerda, fue un monte donde Dios capacitó a su pueblo con la ley y las escrituras que regirían sus vidas. Cuando Dios quiso capacitar al pueblo de Israel, lo llevó al monte Sinaí. Ahora viene su Hijo a capacitar a un pueblo también para la salvación eterna y se busca un monte también para capacitarlos. Ahora Jesús capacita a la iglesia con la legislación del reino. Más tarde aparecería otro monte, el monte Calvario, donde subiría ahora para ser sacrificado y sellar su visión terrenal. Analicemos por último sus destinatarios, a quienes habló y a quienes se aplica hoy en día este mensaje del Sermón del Monte. Esta es la parte más conflictiva del sermón. Algunos piensan que las dijo a los inconversos o los perdidos para mostrarles cuál es el camino de la salvación. De acuerdo con esta afirmación, el Sermón del Monte enseñaría la salvación por obras y no por gracia. Los dispensacionalistas, por otro lado, dicen que este sermón solo tiene una aplicación parcial para la cristiandad hoy y que será totalmente válido en el milenio. No obstante, indicaron algunos de que las aplicaciones de sus estatutos sean para el futuro. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando en presente. Esta teoría se contradice a sí misma. Así que en el milenio no seremos perseguidos. Bienaventurados los que padecen persecución. Está hablando del presente. Y en tercer lugar, la enseñanza del Sermón del Monte se repite continuamente en el resto de los evangelios. No son exclusivas de esta predicación. Está dirigido a sus discípulos, a los salvados y también a los inconversos. Por eso termina el sermón hablándonos acerca de la puerta que conduce a la salvación eterna. Hay 5 razones, mis hermanos, que tenemos para estudiar el Sermón del Monte. En primer lugar, la primera razón, porque este sermón nos habla de la imperiosa necesidad de la obra redentora de Jesucristo. Nadie puede guardar esto sin la gracia de Jesús. Todo lo que Jesús estableció en el Sermón del Monte, solo lo pueden guardar personas espirituales, personas convertidas. En segundo lugar, el estudio del Sermón del Monte nos ayudará a corroborar la genuinidad de nuestra fe. Cuando las personas ven esas obras en nuestro carácter, entonces pueden hablar de lo genuino de nuestra fe. En tercer lugar, este sermón nos muestra cuál es el método evangelístico más efectivo con el que cuenta la iglesia. Sean vosotros entonces la sal de la tierra y la luz del mundo. En cuarto lugar, este sermón nos enseña el secreto de la verdadera felicidad. Un cristiano deprimido es una muy mala recomendación para la fe cristiana. Vamos a ver qué nos dice el libro de Nehemías en el capítulo 8 y el verso 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y beber vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y en quinto lugar, este sermón nos enseña cuál es el único estilo de vida que es agradable delante de Dios. Si queremos saber cómo debemos agradar a Dios,
debemos investigar, debemos escudriñar el Sermón del Monte y pedirle a Dios que por su gracia y su misericordia, todas esas enseñanzas que aparecen allí sean parte de nuestro carácter, de nuestro andar, de nuestras obras. Que a través de nuestros frutos se pueda contemplar lo que Jesús pidió en el Sermón del Monte a sus seguidores. Mis hermanos queridos, así como los 10 mandamientos fueron la base para la formación del pueblo de Dios en el Sinaí, el Sermón del Monte también es la base para la formación del cristiano del tiempo del fin. Jesús estableció allí las leyes, los estatutos, las normas que nosotros debemos cumplir para que vivamos agradablemente en la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude a través de esta introducción al capítulo, porque es bien amplio, podríamos estar un año entero hablando de este discurso nada más, pero que el Señor nos ayude a que a partir de hoy investiguemos en ese sermón y tratemos de agradar a Dios, viviendo conforme a lo que Jesús nos pide en este maravilloso mensaje. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener unas palabras de oración. Bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque a través del Sermón del Monte tú nos estás pidiendo cómo debemos vivir, cómo debemos relacionarnos, cómo debemos acercarnos a Dios. Permite que en esta hora las enseñanzas del Sermón del Monte nos guíen a más luz, a más comunión contigo y también a poder mostrarle al mundo que verdaderamente somos tus seguidores. Permite que con equilibrio podamos vivir la vida cristiana mostrando un carácter similar al de Jesucristo, porque este Sermón del Monte tiene mucha relación con el carácter de Jesús. Permite, oh Dios, que nosotros también, creciendo en la gracia, podamos crecer a la estatura de Jesucristo. Acompáñanos ahora hasta nuestros hogares con tu bendición. Bendice a nuestras familias. Permite, oh Dios, que de manera especial seamos guardados en esta semana que comienza, seamos fortalecidos y sanados, y seamos capacitados para las pruebas que vienen y también para el cumplimiento de tus propósitos en nuestras vidas. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y feliz semana para todos.